de las temáticas de las mujeres, de las condiciones de desigualdad en que viven las mujeres, en lo que llamamos la agenda estatal o en aquellas cuestiones que tienen, o sea, a ver, tenemos el género. El género lo que nos habla es que cuando nacemos se nos asigna una serie de atributos, características, diferencias de acuerdo al sexo biológico con el que nacemos. Esta diferenciación tiene que ver con relaciones de poder, y esas relaciones de poder señalan que hay un género, que es el masculino, que se considera superior a todos los demás tipos de géneros, que en un comienzo, cuando empezamos a hablar de la temática, se hablaba de masculino y femenino, pero ahora hablamos de una multiplicidad de identidades de género. Entonces, lo que nosotras nos tenemos que preguntar es, ¿cuándo ingresa el tema de la discriminación contra las mujeres, de la violencia contra las mujeres, las violencias de género, la discriminación contra las identidades genéricas que no se amoldan a la heteronormatividad o a las normas dicotómicas de masculino y femenino? Y bueno, y todo esto empieza a confluir y a ponerse en cuestión e ingresa en las agendas estatales a partir de la década de los 70. Y esto ocurre en Occidente, sobre todo en el norte global, en Estados Unidos y en Europa. Y aquí juegan un papel muy fundamental dos actores políticos y sociales muy importantes, que son los organismos internacionales y las instituciones internacionales por un lado, y los movimientos de mujeres feministas y LGTBQ+, por otro lado. Desde lugares como sumamente diferentes, porque lo que hacían los organismos y las instituciones internacionales era hacer una crítica al papel que estaban ocupando las mujeres en el desarrollo, y se estaba viendo este papel, o sea, se estaba viendo a las mujeres como si fueran un recurso subutilizado o no aprovechado, que en el desarrollo, porque estaban en el ámbito privado y no estaban en el empleo productivo, entonces dicen incluirlas en el trabajo productivo sería un aporte económico muy importante al desarrollo. En ese momento estamos pensando en el desarrollo como crecimiento económico, o sea, se medía el desarrollo de los países como solamente crecimiento económico. Entonces, estos organismos internacionales están preocupados por cuál es el papel de las mujeres en el desarrollo y empiezan a pensar cómo incorporarla en los procesos productivos, o sea, volverlas productivas a las mujeres. Y entonces se empiezan a pensar una serie de políticas para hacer esto, volverlas productivas, captarlas para que generen recursos económicos. Entonces esto es un actor que está preocupado por esta temática, está preocupado por el papel de las mujeres en el desarrollo. Por el otro lado tenemos a los movimientos feministas y a los movimientos de diversidad sexual, que en esa época empiezan a hacer todos unos procesos de crítica a la división sexual del trabajo y a la discriminación. Hay una crítica a la maternidad como destino único de las mujeres, una cuestión un desmantelamiento de la idea de que ser mujer equivale a ser madre. Sí, son movimientos que están muy centrados en las mujeres, eso es verdad, pero estamos hablando de un momento incipiente, o sea, que se empieza a poner en cuestión esto de la división sexual del trabajo y del lugar de las mujeres en la sociedad. Entonces también empiezan a cuestionar todo lo que tienen que ver con lo que llamaríamos estereotipos y roles de género. Y otra crítica muy importante es a la heterosexualidad obligatoria y a la sexualidad como subsumida a la reproducción. O sea, que sexualidad sea solo heterosexualidad
y que sea solo para la reproducción. Y aquí empieza todo, o sea, todo este boom por el libre ejercicio de la sexualidad. Entonces, la confluencia de estos dos grandes actores llevan a que se dé lugar a lo que son las conferencias mundiales de las mujeres, que se va a hacer la primera en México en el año 75, después se van a repetir cada 5 años. En el 85 se cierra la década mundial de la mujer, que va del 75 al 85, y dentro de esta década de la mujer, el objetivo era que se promovieran los estudios sobre mujeres y que los estados empezaran a incorporar políticas para disminuir la discriminación de las mujeres y promover lo que se llamaba el adelanto de las mujeres, muy pensando en estos términos del desarrollo, o sea, estaban pensando en una cuestión bastante economicista. Entonces, dentro de esta década de la mujer, la Asamblea de Naciones Unidas aprueba la CEDAW, que es la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, en el año 79, que la importancia de la CEDAW es que es la Carta Magna de Derechos Humanos de las mujeres. Acá se va a definir qué es discriminación contra las mujeres. Es una convención que es vinculante, porque las conferencias lo que dan lugar son a plataformas, pero que son recomendaciones para los estados. En el 85, cuando termina la década de las mujeres, se realiza una conferencia en Nairobi donde se ve qué es lo que pasó durante esa década, y en esta conferencia se ve que si bien habían habido muchos estudios en torno al tema mujeres a nivel mundial, por otro lado los estados no habían incorporado la temática dentro de sus agendas. Entonces Nairobi marca un punto de inflexión en el 85, porque es donde va a decir que los estados partes que suscriben a estas convenciones deben crear en el máximo nivel jerárquico del estado organismos que tengan como objetivo el adelanto de las mujeres y disminuir la discriminación y las brechas, y estos organismos que se llaman mecanismos de géneros, que podían tener diferentes formatos institucionales, estos mecanismos tenían que estar en el más alto rango de las jerarquías gubernamentales, en el más alto nivel. Debían tener recursos y debían tener funcionarias capacitadas, altamente capacitadas. Entonces te da 3 rasgos que son sumamente importantes. Primero, la jerarquía del mecanismo de género, la cuestión presupuestaria y la formación de quienes dirigían estos mecanismos de género. Termina en el año 85, es esta conferencia. Ya en Argentina ya habíamos vuelto a la democracia, y es a partir de este momento que se empiezan a crear todos los mecanismos de género en los diferentes países. En Latinoamérica se dan muchos, y en Argentina se da la Subsecretaría de la Mujer a nivel nacional, y que después se va a convertir en el Consejo Nacional de la Mujer, y después hace todo su recorrido. Y bueno, y en el caso de Mendoza, por ejemplo, se crea una asesoría de la mujer, y en varias provincias se van creando este tipo de organismos o áreas dedicadas a políticas para el adelanto de las mujeres. Finalmente, esto ocurre en el 95, se hace una nueva conferencia internacional, que es la de Beijing, que la de Beijing es muy importante porque es donde se introduce la cuestión de género. Y en la de Beijing lo que se dice es que no se puede seguir pensando en la problemática de las mujeres como una problemática de las mujeres específicamente, porque eso es poner el foco
en la misma persona que está que está sufriendo la desigualdad. ¿Qué significa esto? Que si vos sos quien provoca, o sea, si tu lugar es el equivocado y sos la que provoca, todas las soluciones tienen que estar puestas sobre vos. Entonces, como ya se había empezado a hablar de género, lo que hace Beijing es introduce la categoría de género y empieza a contemplar esta problemática como una cuestión relacional. O sea, lo que hay que transformar son las relaciones entre los géneros y ya no más hacer políticas que, por ejemplo, hagan ingresar a las mujeres en el mercado, en el empleo, porque las políticas que eran dirigidas hacia las mujeres eran políticas como demasiado, políticas demasiado específicas y que solo se focalizaban a ellas y no se focalizaba al al problema más fuerte, que es este de las relaciones de género. Esto de las políticas dirigidas hacia las mujeres o hacia las relaciones de género tiene que ver con la perspectiva y con el diagnóstico desde donde se está partiendo, y desde esto que yo te decía al principio de que estaban jugando estos dos actores tan importantes, que eran los organismos internacionales y los movimientos feministas. Nos vamos a concentrar en los movimientos feministas porque lo que primero ingresa en las agendas es el tema de la condición de las mujeres. El tema de la diversidad va a ingresar más tarde dentro de las agendas estatales. O sea, no es que yo no tenga en cuenta esos temas, sino que yo estoy hablando desde la perspectiva de qué se hacen desde los estados y desde los organismos supranacionales. Entonces, hay una cuestión como conceptual que tiene que ver con que en el comienzo de los 70 se ve a las mujeres como un recurso no aprovechado y que tenía que ser un recurso que debía aportar al desarrollo. Y empiezan a hacer muchos estudios sobre cómo se las margina a las mujeres del desarrollo. Acá tenemos trabajos antropológicos súper interesantes donde explicaban cuestiones desde que las mujeres eran más analfabetas, que las mujeres ingresaban menos a las universidades o que elegían otros tipos de carreras. Pero el tema es que cuando se enfocan las mujeres, se basa en una lógica subyacente de que el proceso de desarrollo avanzaría mejor si las mujeres estuvieran incorporadas y se centra en la mujer de manera aislada. Entonces promovían medidas como el acceso al crédito, el acceso al empleo, como medios que iban a hacer que ingresaran al desarrollo. Estas cuestiones se veían como más populares, o sea, son medidas más populares porque es menos revulsivo pensar en enfocarte en un sujeto que en enfocarte en relaciones, en transformar relaciones. Y además, cuando las políticas solamente se dirigían a las mujeres, no estábamos tocando en lo más mínimo las relaciones de poder ni los privilegios de unos sobre otras y otros. Entonces, las políticas estas a la mujer además las construye como un sujeto víctima de situaciones, víctima de lo económico, víctima. Entonces, esta cuestión de la victimización las pone en un lugar como sumamente individual y aislado. Entonces, el movimiento feminista, por su parte, estaba diciendo cuestiones como lo personal es político. Entonces, las mujeres en su vida privada y en su vida cotidiana vivían situaciones de violencia, de discriminación, pero estas situaciones se
no eran de una mujer aislada, sino que eran de todas las que compartían ciertas características comunes, o ciertas características comunes. Entonces aquí lo que empiezan a ver es que el problema no es la mujer en forma individual, sino es la relación que se va entablando con las otras personas. Entonces aquí es donde se produce, que es un salto cualitativo muy interesante del tema de pensar las políticas hacia las mujeres, estas políticas de adelanto de las mujeres, a pensar políticas de transformación de las relaciones desiguales de género. Entonces vos ahí tenés un salto cualitativo muy importante que se da dentro de lo que pasa con Nairobi hacia Beijing. En Argentina, la cuestión de las políticas hacia las mujeres o de adelanto a las mujeres empiezan a mediados de los 80 con la restauración democrática. Argentina fue a la conferencia del año 75, pero ahí nomás es la dictadura y sale de todo lo que es la cuestión de los derechos humanos. Entonces, en el 80, cuando vuelve a reinsertarse, ahí se introduce la temática dentro de las agendas estatales en Argentina, se da un lugar a una serie a muchas leyes en el año 85, y sí son leyes pensadas, no solo las leyes, sino también los mecanismos de género, o los mecanismos de adelanto de las mujeres, que son como son tipo de áreas e instituciones gubernamentales, también estaban pensadas para las mujeres en un primer principio, y después se van transformando a esta cuestión de transformar las relaciones. Acá lo que nosotras tenemos se crea la Subsecretaría de la Mujer con Cita Montes de Oca, y Cita explica muy bien cómo esta subsecretaría es puesta dentro del ministerio, que no me recuerdo cómo se llamaba, pero se llamaba de algo, y ponele Acción Social y Familia. Entonces ella dice, la cuestión de las mujeres siempre queda subsumida a estos espacios que tienen que ver con la familia, porque al estar pensada las mujeres como un sujeto aislado, se siguen conservando todos aquellos prejuicios que portan las mujeres en relación a su condición de género, que no tiene solamente que ver con usar color rosa, o con el tema de la moda, o con el tema del comportamiento, porque estas cuestiones en realidad se han ido transformando. O sea, las mujeres no ocupamos el mundo o el espacio privado y público de la misma forma que la ocupábamos hace 50 años atrás, 20 años atrás. Sin embargo, hay cuestiones que quedan muy soslayadas en esto, que tiene que ver con que somos las responsables del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico, somos responsables de las cuestiones, de las tareas domésticas de limpieza, de comida, responsables de este tipo de cuestiones en el ámbito doméstico y en el ámbito comunitario, y también dentro de lo que es el espacio público tenemos un lugar secundario. El espacio público es el espacio donde se toman las decisiones, es el espacio donde se crean las políticas, donde se instalan las demandas. Entonces, en ese espacio también ocupamos un lugar secundario. Y en el espacio del mercado, o sea, del lugar del empleo, de lo productivo, de la creación de recursos, también ocupamos un lugar secundario. Entonces, este posicionamiento de género no tiene solamente que ver con esta cuestión de yo me libero, yo con mi vida hago lo que quiero, sino que hay
posicionamientos estructurales que cuando las políticas se siguen dirigiendo a las mujeres, se siguen pensando en áreas de desarrollo social y familia, se sigue ubicando en este lugar de madres, de cuidadoras de la vida y de un lugar secundario en lo que tiene que ver con el empleo y lo productivo. Esto hay muchos ejemplos en las políticas en general. Las políticas que tienen que ver con redistribución de ingresos, los planes sociales, los programas sociales, si bien notamos que empiezan a pensar desde otro lugar al sujeto al que se dirige la política, sigue estando ubicada la mujer en el lugar de la cuidadora y la responsable y la administradora de los derechos de otros y otras. Entonces, esas políticas son políticas que se dirigen a las mujeres. Y lo que se hace es se solapa las necesidades de la familia con las necesidades de las mujeres. Ese es el tipo de políticas y esto lo vemos en la mayoría de los programas de desarrollo social que tenemos en nuestro país, desde el programa PAN de Alfonsín y las pensiones a las madres de 7 hijos y más, hasta la asignación universal actualmente.